Vamos a la palabra. Vamos a hablar un poco acerca de la voluntad de Dios en tiempos de sacudimiento. Sacuda al que está a la par. Sacude. Yo me sacudí, hermano, con esa alabanza que se tiraron ahora. Sube, sube, sube. ¡Ja, ja! Ya día, hermano, ya día. Busque en su Biblia Ageo. Está, está ahí en la palabra Ageo. Capítulo 2. Está en la Biblia, hermano. Está entre Génesis y Apocalipsis. Ahí lo va a encontrar. Ahí lo va a encontrar. Ageo, capítulo 2. Vaya, búsquelo ahí, hermano. Yo lo espero, no se preocupe. Ahí está. Ageo, capítulo 2. ¿Lo tenemos? Sí, amén. Va. ¿Tenemos la palabra ahí? Sí, listo. Ageo, capítulo 2, versículo. Quería que usted lo buscara, hermano. Que supiera que ahí está lo que yo le voy a predicar el día de hoy. Porque así, ¿quién dice? Jehová de qué? De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Siguiente, si tenemos. ¿Qué dice? Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Mire, esta es una palabra de un profeta del Antiguo Testamento. Él estaba profetizando sobre la nación de Israel porque estaban reconstruyendo el templo en Jerusalén. El templo había sido destruido y lo que había eran rocas y piedras por todas partes. El pueblo trabajó unido y reconstruyeron el templo, el segundo templo. El primer templo fue construido por Salomón. El segundo templo fue más pequeño, que es el templo que está hablando Ageo. Aparentemente tenía menos gloria porque era más pequeño. Pero la palabra de Dios dice, no importa que sea más pequeño, este segundo templo tendrá más gloria que el primer templo. ¿Cuántos dicen amén? Esto pasa ya, esto pasó ya. Pero eso pasó alrededor de hace unos 2400 años atrás. Pero escucha lo que dice el Nuevo Testamento. Eso pasó en el Antiguo Pacto y escucha lo que dice en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Váyase a Hebreos. ¿Tenemos la palabra de Hebreos? Hebreos capítulo 12. Lo voy a leer aquí. Hebreos capítulo 12 del versículo 25 en adelante. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no estoy hablando en el Nuevo Testamento, hermano. El nuevo pacto es, estoy hablando una palabra para el día de hoy, nuevo pacto. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, ¿qué ha prometido diciendo? Aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. 27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. 28.
Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Esto está en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, está en Hebreos. ¿Y qué está diciendo el Señor? Que va a volver otra vez a sacudir. Que otra vez nos va a volver a sacudir. Mire, la primera vez que sucedió esto fue en el Antiguo Testamento, en Egipto. Dios sacudió a esa nación de Egipto. Yo como, a veces me pongo como faraón y digo como uno es faraón en la casa de uno. Como faraón en la casa de uno, hermano. Pongan aquí, quiten allá. Y que uno manda. Ayer se me mojó la ropa, hermano. Oren por mí. Oren por mí, hermano. Caigan de rodillas, de verdad se los digo. Mire, hermano, se me olvidó meter la ropa. ¡Qué barbaridad! Ya ve cómo manda uno. Entonces, mire, Dios ya lo hizo la primera vez. Y la primera vez que Él sacude algo fue en el libro de Éxodo. ¿Por qué? Porque Dios sacude el imperio de Egipto. Sacudió la economía. ¿Sabe qué sacudió? La economía, la estructura política y el sistema religioso. Tres cosas que sacudió Dios en ese momento. La economía, la política y el sistema religioso. ¿Por qué sacudió Dios a Egipto? Porque necesitaba sacar a su pueblo. ¿Por qué? Porque necesitaba sacar a su pueblo. Él necesitaba que su pueblo fuera libre para que pudiera manifestar el poder de Dios para todas las naciones, el carácter de Dios. Entonces dijo Dios, voy a sacudir la economía. ¿Sabe que la economía de Egipto estaba basada en el río Nilo? Y el río Nilo era, ahí pescaban, ahí por ahí se transportaban, por ahí ellos sacaban agua, hacían riegos a través del río Nilo. Dios trastocó la economía tocando el río Nilo. Lo que no se sabe en la historia, dice la palabra de Dios en Éxodo, usted lo puede ir a buscar, que Dios permitió que el río Nilo se tiñera de qué? De sangre, parecía sangre. Él les puso una bacteria ahí y todo el mundo se asombró. Trastocó la economía. ¿Cómo iban a pescar? ¿Cómo iban a andar? Comenzó a sacudir Dios a este pueblo, a este reinado. Y, y dijo Dios, yo voy a destruir su economía. Y de repente las aguas del río Nilo se hicieron rojas. Dios no puso un colorante en el agua. Dios permitió que la bacteria floreciera en el agua. Y todos los peces murieron. Y Dios dijo, aquí está tu economía, Egipto. Yo la voy a destruir. Mire, Dios trastocó la política. ¿Cómo trastocó la política Dios en ese momento? Matando a los primogénitos. Porque Faraón tenía un primogénito y él era heredero político de él. Él era el que era Faraón. Lo mató. Aquí está tu política, Egipto. Lo mató. En las 10 plagas, Dios también trastocó la parte religiosa de Egipto. Esa gente adoraba muchos dioses y uno de ellos eran las ranas. ¿Y sabe qué hizo Dios? Les puso ranas hasta en las orejas, hermano. Porque cuando Dios va a tocar una nación, no hay quien se oponga. Va a trastocar la economía, la política y la religión. Apártese. Yo como faraón, si veo los milagros que
yo, yo digo, yo me hubiera apartado rápido. Quizá posiblemente en mi humanidad lo estoy diciendo. Muchas veces usted ve milagros, prodigios, maravillas, hermano, en su familia, en su casa, y aún así no nos doblegamos. Y aún así tenemos el corazón duro, duro de servicio, difícil. Tanto así que el pueblo cuando fue, no sé si usted qué haría, pero yo veo la pila que se abre cuando yo me voy a bañar, hermano, que el agua se aparta. mm, yo me asusto. Avisa, digo, ¿y aquí qué está pasando? Y Faraón vio el mar rojo, hermano, literal abrirse. ¿Y qué hizo él? Continuó siguiéndolos, porque tenía endurecido su corazón a la voluntad de Dios. Mire, cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, Dios no los manda con las manos vacías. No, va saliendo de Egipto ese pueblo y sabe, como ya no los aguantaban y les decían, váyanse de aquí, váyanse. Las mujeres se quitaban las alhajas, se quitaron todo. Les dieron de todo, les dieron mucho oro. Y les dijeron, váyanse, váyanse. Y se quitaron todo. Dejaron Templiqui a todo mundo ahí. Ese oro lo ocuparon para construir el primer templo. Ese oro se ocupó para eso. El deseado de las naciones se los dio Dios ahí. Porque el deseado de las naciones, ¿qué es lo que quieren los poderosos, hermano? Economía. ¿Y sabe qué hizo Dios? ¿Cómo lo sacó en victoria el pueblo de Israel? Lo saca con el deseado de las naciones, lo saca millonarios, hermano. No crea usted que lo saca así. Como vayan a adorarme ahí. No. Lo manda con plata. Porque está diciendo la palabra en el Nuevo Testamento. ¿De quién es el oro y la plata según la palabra? De Dios. Cuando salieron, salieron en victoria. Yo le pregunto, ¿para qué lo sacó? Lo sacó para mostrar su gloria en un pueblo elegido. Le pregunto, ¿mostró Israel la gloria de Dios o se apartaron? ¿Se apartaron o mostró la gloria de Dios? Se apartaron, hermano. No la mostró. 40 años vagaron en el desierto y fueron desobedientes. Una palabra, porque usted quiere estar cerca de Dios, hermano. Lo más cerca que usted puede estar de Dios es estando en obediencia. No es cortocircuito que le da a usted, no es que un retiro, no, no, hermano. Lo más cerca que usted puede estar de Dios es cuando estoy en obediencia a la palabra. Cuando estoy cerca de la voluntad de Dios es cuando yo soy obediente a la palabra. Yo no puedo decir que estoy haciendo la voluntad de Dios si mis actos no reflejan que estoy siendo obediente a la palabra. Y el pueblo de Dios en el desierto no fue obediente. Tanto así que vagaron 40 años hasta que alguien, hasta que Josué dirigió al pueblo y lo pasó a la tierra que él les prometió. Miren, los recursos de Egipto pasaron a ser recursos del pueblo de Dios. Cuando ese pueblo salió esa noche, iban con recursos. Les vamos a dar todo. Prácticamente lo que hizo Dios fue transferir las riquezas de Egipto y las transfirió al pueblo de Dios. Así de simple y así de sencillo. Simple. Esto ya no les pertenece a ellos. Y así se fueron en victoria. Mire, yo decía al principio,
Yo, a mí me cuesta ser obediente. Solo un dato sencillo. Cuando uno ya se encuentra a las 2 horas, hermano, cerquita, cuando hablamos con amigos que casi tienen mi misma edad, ya nos preguntamos cosas como, ¿y qué pastilla te tomas vos? Sí, tenés azúcar, la presión, o sea, esas son las pláticas de uno, hermano. Ya te duelen las rodillas. No, ya, viera en la mañana parezco pato baleado. O sea, esas son las pláticas que tiene uno. Pero a veces uno, como esa palabra obediencia es desobediencia, porque cuando uno se siente bien del azúcar, deme esas 2 semitas usted alta. No, y después de comer esas 2 semitas altas, rápido va a ver al Señor, hermano. Ya rápido va a estar conversando con el Señor Jesús. Deme esas 2, ya me siento bien. El corazón. Usted tiene que ser obediente a esas cosas. Tiene que ser obediente. Tómese la pastilla, hermano. ¿Cuánto lucha el doctor con uno? Mire, ya no coma tanto. Ya trate la manera de ser obediente. Y uno dice, sí, mire, yo ya no como mucho. Antes comía 7 tortillas. Ahora como 3 en cada tiempo. Entonces, la obediencia a nosotros nos cuesta un montón. Mire, ¿usted cree que eh, yo, yo digo, hacer dieta, hay gente que como es estricta en la dieta, hermano? Y bárbaro, hermano. Hasta pesa la comida, hermano. Yo no tengo esa paciencia, hermano. Yo no. No, y la libra de chicharrones de tocino, hermano. ¡Fu! Riquísimo, hermano. En taco, mire. Sí. Le pongo frijoles licuados. Pongo ahí, mire. Cremita, quesito, chirimol. Venga. Si usted está embarazado, hermano. Alex. Ay, disculpe, Alex. Hermana Sonia. Pero yo creo que les da más deseo a los varones, creo yo. Porque yo veo a Alex ya un poco más así. Y yo creo que el deseo de él es de las papas. Entonces, somos desobedientes con las cosas. El doctor nos dice, no, mire, ya no coma, después de las 7 de la noche ya no coma. ¿Qué hace el niño? Comer después de las 7. Y ya duerme uno sentado, con la gran agrura que le pega. ¿Y cómo no le va para agrura? Si se ha atravesado $1 de pan francés. O sea, ¿cómo que no? Anda el azúcar a 400 y algo. Ya se me va a bajar. Con agua de limón y le echo vinagre de manzana. Ahí me va a nivelar. Ya va a ver. Los dientes le van a caer, hermano. Los dientes que le van a caer. La palabra, mire, yo le estoy poniendo ejemplos prácticos de la vida para que usted entienda que nosotros somos desobedientes. Nos cuesta. Nos cuesta. Hay gente que, mire, yo no sé cómo bajan de peso tan rápido. Yo casi coserme la trompa me falta, pero hay gente que solo una semana hace dieta y ya se le mira, ¿no? El domingo yo lo veo slim fit. Qué rápido, digo yo. Son fast. Algo. Den la receta. Ser obediente, hermano Vani. Ser obediente. Mire, Dios llevó al monte Sinaí. ¿Sabe lo que hace en el monte Sinaí? Sacude la montaña y le muestra las leyes. Y les da las leyes ahí. Sacude la montaña.
Y en ese día de sacudimiento, Dios le dio al pueblo de Israel su ley. Y en esa ley también les da la promesa de un Mesías. Cuando Dios sacude ese monte, Dios le dio una promesa. Dios quería mostrar su gloria, su naturaleza, su carácter, su cultura a través de su pueblo. ¿Usted sabía que Dios tiene una cultura? Nosotros los hijos del reino tenemos una cultura que es del cielo. El lenguaje que nosotros debemos de hablar es el lenguaje de la palabra. Ese es el lenguaje que yo tengo que tener. Porque les da las leyes y les dice, aquí es que ustedes se van a mover. Dios sacude el monte Sinaí y les da eso. Y quizá posiblemente yo decía en un mensaje anterior, nosotros fuimos colonizados por un reinado llamado España y hablamos castellano. Y esa cultura se transfiere. Pero cuando venimos al reino de Dios, todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cultura, idioma. Porque el idioma que nosotros tenemos que hablar como hijos de Dios es el idioma de la fe. Ese es el idioma que nosotros tenemos que hablar. Y a veces nosotros, haciendo burla de esas cosas, quizá posiblemente nosotros decimos, tengo azúcar. Reprenda eso, hermano. No se apropie de su enfermedad. A veces nuestra identidad es nuestra enfermedad. A veces nuestra identidad es, ya soy el patógeno, porque vieras el ácido úrico como lo ando. No se apropie usted de esas cosas. No hable idioma del mundo, hable por la fe, porque esa es la cultura que nosotros debemos de tener como hijos de Dios. Muchas veces nosotros hablamos, sí, yo soy divorciado, ve. ¿Y qué le importa a la gente, hermano? ¿Qué le importa a la gente? Nosotros nos apropiamos de esas cosas y me presento. No estoy representando el reino de Dios, porque Dios me ha dado una cultura, Dios me ha dado una identidad, Dios me ha dado un nuevo lenguaje. Soy embajador del reino, dice la palabra. Eso soy yo represento al reino de Dios. Cuando usted representa al reino de Dios, está haciendo la voluntad del que lo envió a representar al reino de Dios. ¿Lo cree o no lo cree, hermano? Pero eso dice la palabra. Dejemos de hablar por lo que ven nuestros ojos y comencemos a hablar el lenguaje de la fe. Quizá posiblemente usted no ve el milagro que usted quiere, pero siga hablando por la fe. No se apropie de esas cosas. Mire, la segunda vez que Dios sacudió una nación fue, fue tan grande que ocupó 3 profetas: Daniel, Ageo, Zacarías. Dios sacudió el imperio más poderoso de la tierra en ese momento, el imperio persa. El pueblo de Israel era cautivo en Persia y Dios entonces dijo, ellos tienen que irse, tienen que salir. El templo fue destruido, ellos tienen que volver allá y reconstruir el templo. Entonces Dios levanta un rey en Persia. Escuche, Dios levanta un rey de Persia que nunca fue a la escuela dominical, que nunca estuvo en un culto. Dios levanta a un rey que nunca leyó la Torá. Él no sabía quién era Moisés. Este no sabía quién era Moisés. Pero Dios levantó a Ciro. ¿A quién levantó? A Ciro. Y Dios llamó a Ciro mi ungido. Raro. Raro, raro, raro. Mi ungido. ¿Y por qué no a Daniel? ¿Por qué no a otro de los que estamos hablando? A Ageo. Y Ciro dijo a Daniel, Daniel, Zorobabel, tienes que volver a tu tierra y tienes que reconstruir el templo a Dios.
¿Cuántos de ustedes saben que Dios puede usar hasta el mismo diablo también? Sí, hombre. Algunos de ustedes se quedan ahí, ¿cómo va a usar Dios? Como en shock. Porque Jesucristo es el Señor. Por eso, hermano, porque Jesucristo es el Señor. Dios es el creador sobre todo principado, sobre todo poder, toda autoridad, visible e invisible, en el cielo y en la tierra. Así que Él es el Señor. Él es el Señor sobre toda autoridad, sobre todo poderío. Entonces Dios levanta a este hombre y le dice, no solo te envío a Jerusalén a reconstruir el templo, pero te voy a dar todos los materiales que necesiten el deseado de las naciones. Te voy a dar el deseado de las naciones. El pueblo de Israel, con las riquezas de Egipto, ahora el pueblo de Dios, con las riquezas de Persia. Y levantó a este ungido llamado Ciro y les dice, anda, pero no solo los mandó, sino que les da la provisión para que vayan a reconstruir el templo. Y Ciro, rey de Persia, mi ungido, como lo llama Dios, les da todo. Jehová es el Dios de los cielos. Eso dijo Ciro. Estoy leyendo. Me ha dado todos los reinos de la tierra. Eso dijo Ciro. El hombre más poderoso de la tierra en ese tiempo, él me ha mandado que edifique casa en Jerusalén. Mire, y él se puso, quien haya entre vosotros de todo su pueblo, quien va a construir este edificio conmigo, sea Jehová su Dios con él y suba. Y este era un rey que tenía el pueblo de Israel cautivo y de repente Dios le habla y le dice, tú tienes que ir a construir este templo, llama a la gente que te va a ayudar a hacerlo. Y el segundo templo fue reconstruido y el rey Ciro les dio todos los recursos que necesitaba. El pueblo de Israel dejó a Persia, regresaron y reconstruyeron su segundo templo. Fue más pequeño, Dios quería mostrar su gloria, su naturaleza, su carácter, su cultura a través de su pueblo y salieron. Y esta era la promesa, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz a este lugar, y dice Jehová de los ejércitos. Y esta fue la promesa del Señor de los constructores del segundo templo. Le hago una pregunta. Dios sacó al pueblo de Israel ahí en Persia. ¿Mostraron su gloria por segunda vez o se apartaron? ¿Qué pasó? Se apartaron. No mostraron su gloria. Se volvieron a apartar. No, volvieron a ser desobedientes. Volvieron a ser desobedientes. Pero diga, 520 años más tarde, 520 años más tarde, en ese templo que construyó Ciro, entró Jesús. Porque la gloria postrera será mayor que la primera. Y yo le voy a decir algo. Había un señor, Simeón, que estaba esperando ver a Jesús. Cuando lo vio, él dijo, expresó cosas y dijo, hoy ya me puedes llevar, puedo morir en paz porque he visto, mis ojos han visto. Pero también estaba una mujer llamada Ana. Y Ana también tenía una promesa de parte de Dios y le dijo, vas a ver la gloria de Dios. Y este hombre llamado Simeón representa la ley. ¿Y sabe qué quiere decir Ana? Gracia. Ana quiere decir gracia. Y Ana representa la gracia. Ahora, a partir de Jesús. Y Jesús entra en el templo y el Espíritu Santo les había hablado a esta gente. Y ahora pueden ver la gloria de Dios manifestada literalmente. Cuando la gloria de Dios sacude, yo quisiera que volviéramos a poner el de Hebreos, si me ayudan, por favor.
¿Lo tenemos? Sí, amén. Va. Mire, dice Hebreos, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, ¿cuándo? Ahora. Ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, y lo explica el escritor, indica la remoción de las cosas movibles. Por 2000 años la iglesia ha establecido criterios, ha establecido doctrinas, religiones han establecido cosas. Y Dios dice aquí, la remoción de las cosas móviles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Muchos de nosotros hemos encontrado este versículo bíblico y nos han predicado de él como un Dios que nos va a consumir. En el contexto que lo está hablando el escritor, lo está hablando de que Él va a remover las cosas malas que nosotros tenemos. Él va a ser un fuego consumidor de aquellas cosas que no le agradan a Dios en mi vida. Yo no sé en tu vida si hay cosas que Dios tiene que remover con ese fuego consumidor, pero es importante que para hacer la voluntad de Dios, esas cosas tienen que ser removidas de mi corazón. Porque Dios está sacudiendo de nuevo al mundo. Usted ve que hay eh, tsunamis, que hay pandemias, que hay volcanes activos de nuevo, que hay terremotos. ¿Y sabe qué tenemos que hacer nosotros los hijos del reino? Mostrar la gloria de Dios. Porque esas historias que les acabo de contar que está en la Biblia, las dos, esa gente no mostró la gloria de Dios. Pero una vez más, dice el escritor de Hebreos, Dios lo va a sacudir esta tierra. Y Dios está sacudiendo esta tierra para que nosotros, los hijos del reino, entendamos que tenemos que salir. Las dos veces eran para salir. La primera de Egipto y la segunda de Persia. Y tenían que salir, tenían que ser libertados del pueblo. Y sacudió a esas naciones para ser libertados. ¿Para qué cree usted que está sacudiendo la tierra el Señor en este momento? Para salir, hermano. Que queme Dios en nosotros ese pensamiento humano, filosofía humana, y que se establezca el reino de Dios en mi vida, que se establezca la voluntad de Dios en mi vida, en mi corazón, porque la voluntad de Dios lo único que nos hace ser es servirle a otro, hablarle a otro de Cristo. Porque la gloria postrera será mayor que la primera. A partir de Cristo se cumplió. Y nosotros lo único que estamos establecidos aquí en esta tierra, porque somos sal, somos luz de este mundo. Cuando usted tenga la oportunidad de hablar con alguien, lo decía la pastora Sari, cuando usted tenga la oportunidad de hablar con alguien, Dios se lo puso enfrente. Abramos nuestros ojos espirituales. Nuestros ojos espirituales tienen que estar abiertos, porque así, mire, Dios está conmoviendo, está sacudiendo el mundo espiritual también. Lo está sacudiendo. Hay dioses de hace 2000, 3000 años que están siendo otra vez poniéndose en trono alto. Por ejemplo, hay un dios llamado Pitón, que ese dios nosotros lo celebra el mundo cada 4 años en las Olimpiadas. El, el reinado del entretenimiento, ¿cómo nos tiene? Abobados. Hay dioses que se están volviendo a establecer. Desde 1970 y algo, Estados Unidos aprobó el aborto. ¿Sabe cuántos ciudadanos más tuviera Estados Unidos? 70 millones.
70 millones de personas trabajando, pagando impuestos, no los tiene porque se aprobó el aborto. Los niños están siendo entregados. Cada vez que una nación dice sí, amén, a la Agenda 2030, está siendo establecido un reino espiritual y Dios lo está sacudiendo, pero así como está sacudiendo lo malo, también los hijos del reino tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y decir, heme aquí, Señor, envíame a mí, yo iré, yo voy a predicar, yo voy a hacer tu voluntad. Porque tenemos que ver, alzar nuestros ojos y ver que la cosecha está lista, porque esa es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre, porque el escritor de Hebreos dice, voy a volver a sacudir esta tierra. Esta tierra está rumores de guerra, guerras. Hace poco se reunieron los dos presidentes. Usted conoce quiénes son. Y se reunió el presidente de Rusia y el presidente de los Estados Unidos. Allá en Alaska se reunieron. Y todo el mundo con una tensión ahí, geopolítica. Y Vladimir, porque yo no voy a decir el nombre, el apellido, dígalo usted. Peligroso, hermano. Mire, lo están grabando a uno. Entonces, Vladimir se reúne con cabal, hermano Vladimir. Hermano Vladimir se reúne ahí con el homólogo de él, con Donald. Y todo el mundo con una gran tensión. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? La tercera guerra mundial. Y las redes sociales lo vuelven loco a uno, hermano. Y el TikTok, olvídese, si él no le da fin a usted. ¡Y! ¿Cómo le va a dar fin? Nos tiene entretenido algo a los hijos de Dios mientras el reino de las tinieblas está gobernando. Y nosotros tenemos que levantarnos porque nosotros somos sal, somos luz. Las naciones necesitan que nosotros vayamos y prediquemos. Que nosotros hablemos de la misericordia de Dios. Y cuando yo digo las naciones, hermano, me estoy extendiendo. Las naciones de tu casa. Ahí el que tenés en la casa. O sea, bien poético lo que dice, las naciones, no, hermano, las naciones de tu casa, tus hijos. Tienes que hablar del reino de Dios. Que tus hijos vean que tu expresión sea el reino de Dios. Que tu lenguaje de fe sea el reino de Dios. Y nosotros, quizá posiblemente, cuando vemos estas cosas, decimos, ya viene Cristo, hermano. Ya, está a las puertas, ya va a sonar. Y cuando vemos la palabra, dice la palabra cuando le preguntan los discípulos, ¿cuándo será el fin? Cuando y él comienza a explicarle y decirle, van a haber maremotos, terremotos, iras de guerra, rumores de guerra, y comienza a dar, pero le dice, todavía no es el fin. ¿Sabe por qué? Porque esta tierra tiene que ser llena de la gloria de Dios. ¿Y sabe quiénes vamos a llevar la gloria de Dios? Nosotros. Somos nosotros. Esa es la voluntad del Padre. Que se haga tu voluntad significa sacude esta tierra. Cuando veamos un terremoto, yo sé que, mire, una vez en San Miguel, no sé, no recuerdo el año, pero yo estaba trabajando en San Miguel. Yo estaba comiendo en un restaurante ahí y se sacudió San Miguel. En Oriente es extraño que usted sienta un terremoto, hermano, porque aquí somos duros, somos tal puja. Mire, o sea, en Oriente es difícil sentir un terremoto, hermano. Sí, complicado. Estoy hablando de la tierra, hermano, no se preocupe. Usted no, hermano, usted son los que no vinieron, son los que no vinieron. Usted no, hermano. Entonces, se sacudió San Miguel, como decimos nosotros, y como todo, como
todo buen salvadoreño, uno valiente, forzado, como Josué. Y yo no sé por qué corre uno, hermano. Ahorita estoy pensando, ¿por qué corre uno, hermano, en medio de un terremoto? Bien raro va. Como que va a encontrar un lugar donde no está temblando. Está extraño. Entonces, pero mire, un señor estaba comiendo ahí, y este es el testimonio que le quiero dar. Un señor estaba comiendo ahí, estaba fuerte, y yo quería abrir la puerta del restaurante y no se abría, hermano. Y el hermano estaba a la orilla ahí. Pues digo hermano porque Cristo le ama, me decía. Cristo, hermano, en medio del terremoto, predicando el hermano. Usted aceptó al Señor. Y usted, mire, ahí no hay ateo. No, usted ahí no hay ateo, ahí no hay nada, hermano. Cuando usted vea que Dios está sacudiendo este mundo, usted tiene que entender que Dios está diciéndole a usted y a mí, prediquemos la palabra. Esa es la voluntad de Dios. Porque en medio de una dificultad, y también lo puse muy exagerado, un terremoto. Cuando vea usted una familia, una casa que está pasando una necesidad, acérquese y muestre la misericordia de Dios. Cuando en su célula usted vea que un hermano está enfermo, acérquese y llore. Como decía también la pastora, no esperemos que el pastor, hasta que el pastor vaya. No, hermano, usted tiene el reino de Dios con usted y usted puede hacer la voluntad del Padre. Amén. Póngase en pie, hermano, porque sé que ya con los chicharrones nos hizo hambre. La gallina rellena, estamos a punto de rellenarla con todo, de complementarla. ¿Por qué no le pedimos a Dios que Él muestre, que abra nuestros ojos espirituales en medio de esta generación que está siendo conmovida, que está, hay terremotos, situaciones, y no, quizá la familia está siendo atacada constantemente? Y nosotros tenemos que abrir nuestros ojos espirituales para pedirle al Señor que nos dé una palabra, que nos dé una palabra, pero no una palabra carnal. Usted no me ponga así dice el Señor, no, hermano, de una palabra concerniente a la palabra de Dios. Ore por esa gente. El orar, mire, muchas veces uno está en medio de circunstancias tan difíciles que cuando alguien le dice, voy a orar por ti, uno se siente bien. Cuando usted está en una situación complicada, lo único que usted tiene que hacer es decirle, Señor, ayúdame. Y ahí es donde aparecen líderes, hermanos, porque el congregarnos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice la palabra, pero cuando dice el escritor de Hebreos también, el congregarse, sí, es venir a escuchar, pero el congregarse es convivir, es conocerse los unos a los otros, es orar los unos por los otros. ¿Por qué no ora por su casa, por su familia?